la única esperanza. Hernando de Soto, el Perú te necesita. Nuestro Perú está cansado ya, muchas promesas de aquí y de allá. Vamos peruano, despierta ya, súbete al tren y avanza país. Vamos peruano, pasa la voz, súbete al tren y avanza país. Hernando de Soto es la solución, sabe cómo hacerlo, es el mejor. Pondrá dinero en tu bolsillo, así de fácil y de sencillo. Pondrá dinero en tu bolsillo, así de fácil y de sencillo. ¿Qué haría yo si tuviera capital? ¿Qué haría yo si tuviera capital? Hernando de Soto sabe cómo hacerlo, súbete al tren y avanza país. ¿Qué haría yo si tuviera capital? ¿Qué haría yo si tuviera capital? Hernando de Soto sabe cómo hacerlo, súbete al tren y avanza país. Continuamos en Cuarto Poder y cada tanto el tablero electoral se reacomoda. La última sorpresa ha sido este primer lugar que le otorga IEP en la última encuesta Johnny Lescano, la última fotografía del momento. Pero la carrera electoral puede pararnos muchas sorpresas y esta semana René Gastelumendi conversó con Hernando de Soto, el candidato de Avanza para el País, quien nos presenta a un gabinete de oposición. ¿Qué es un gabinete de oposición? Vean la entrevista con el candidato de Avanza País, el economista Hernando de Soto. Y usted es menor que Biden, ¿no? Justo por ahí. O sea, para lo que dice que usted está, entre comillas, muy mayor para la presidencia, que podría ser otro PPK, Biden es... Estoy en mi punto para ser presidente. A sus 79 años, Hernando de Soto, uno de los intelectuales peruanos más reconocidos del mundo, sabe que su sueño de ser presidente lo confronta con el COVID. Sabe que en esta campaña está en desventaja respecto de sus competidores. Sabe que se puede contagiar e incluso morir. Pero allí sigue el candidato de Avanza País, a pesar del riesgo. ¿Es frustrante competir con esa desventaja que no depende de usted? Claro, es más que frustrante. Estoy jugando entre la vida y la muerte. Por eso yo sé que hubo una iniciativa propuesta hace tiempo por personas que conocemos mutuamente con el presidente Sagasti, de que todos aquellos que se lanzaban a la presidencia de la República y sus allegados deberían estar en condiciones de igualdad y deberían ser vacunados. En mi caso, con un cierto sobrepeso, me pone en una situación de desventaja, claro. Y en muchos casos no me permite acercarme a la gente para tener la interlocución que es necesaria para competir bien en una elección. Claro, es un problema. Es por eso que le pide al presidente Sagasti que los candidatos sean vacunados tal como lo hicieron con él. Y la gente considera que cuando uno no se acerca, uno es un sobrado, un distante. No, nos ponen... Yo diría, si me permiten los otros candidatos, ser vocero para ellos, que el presidente Sagasti, así como él se ha vacunado, no es solamente que ha sido el primero, él deberá darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados y que para lograr una elección justa, en igualdad de condiciones y un pueblo informado en igualdad de condiciones, debería considerar no solamente los personeros, que es importante, sino los candidatos, claro que sí. Sale poco, pero sale. Y la última de sus salidas fue al local de su partido en el Paseo Colón. Doctor, buenos días. Hernando, presidente. Hernando, presidente. Una vez adentro presentó lo que él denomina un gabinete en la sombra para, dizque, ayudar a Sagasti en esta guerra contra el COVID. Ahí estaban Marco Miyashiro como ministro del Interior, Francisco Tudela como canciller y Miguel Vega Alvear como ministro de Economía, entre otros. El persistente mensaje era permitir a los privados comercializar las vacunas, a pesar de que por ahora casi todos los laboratorios solo negocian con estados. ¿Por qué prefirió Francisco Tudela ir con De Soto y no con su amigo Rafael López Aliaga? Yo conozco a Hernando desde 1983, somos amigos de muchos años.
conozco la consistencia de sus ideas, conozco su trabajo de campo. Pero en lo que se refiere a economía social de mercado, estamos muchísimo más al extremo de la propiedad privada, de la gestión, de la empresa, de lo que puede estar López Aliaga. Para nosotros López Aliaga es la economía del siglo XIX. Su temperatura es normal. Es un pequeño camino, ¿eh? El lugar más seguro para entrevistar a Hernando de Soto es su fabuloso domicilio de Surco. Lo primero, siempre se le achaca una foto con el fallecido tirano libio Muammar Gaddafi para acusarlo de brindar sus servicios intelectuales y famosos planes de formalización incluso a dictadores frente a los cuales Fujimori se queda corto. ¿Ha asesorado dictadores usted? Sí, claro que sí. Pero no se olvide, yo no asesoro en el sentido de dar consejos. A mí me llaman porque ven, este es un señor que se ha dado cuenta que, a diferencia de las nociones tradicionales proletariado capitalista, o una raza versus otra raza, una religión versus otra religión, el señor de Soto ha encontrado dos categorías importantes que las ha definido a su manera, informal y formal. Que sea dictador, que sea demócrata, que esté un poquito entre los dos, que sea teócrata, no importa, usted está ayudando a la gente pobre a entrar adentro. Entonces, para mí, que el jefe que ha tenido la mala suerte de tener un dictador en lugar de alguien democráticamente elegido es absolutamente irrelevante. Yo estoy ahí para ayudar a los pobres que están marginados por el derecho. Hernando de Soto se jacta de no tener un solo juicio o proceso a cuestas, solo algún incidente de comisaría y también solo un pasaporte, el peruano. Para mí la nacionalidad ya no era una cuestión de un documento, la nacionalidad era mi identidad. Y mi hermano, que ha sido subsecretario general de las Naciones Unidas, bajo Pérez de Cuellar, Kofi Annan, Boutros Boutros-Ghali, me he dado cuenta, conversando con él, que él tampoco tiene otro pasaporte. Y nos hemos preguntado, ¿y por qué no? Porque el Perú es una identidad. Yo no solo he nacido peruano, yo he nacido arequipeño. Desde chico. Una gran crítica a su propuesta formalizadora como propiciadora de riqueza es que sus planes de titular a los informales y a la población pobre para proveerlos de potencial capital son insuficientes y hasta manidos, dada la complejidad del sistema bancario. Uno de los grandes aciertos del gobierno de Fujimori fue efectivamente aceptar nuestros programas para titular. Usted sabe que nosotros los hicimos. Pero su grave error fue no aceptar lo que nosotros dijimos en el mismo preámbulo de la ley de COFOPRI, que es que no bastaba el título, había que poder capitalizarlo. Por eso es que yo, entre otras cosas, me he lanzado, porque mi temor es que venga Keiko y diga, oye, vamos a seguir titulando. Eso no basta. Para entrar al mercado de capitales no basta el título peruano, sino requiere 7 certificados más que ni Keiko ni su papá, cuando estuvieron en el gobierno, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, se los han dado los propios mineros a pesar de habérselos prometido. En el caso de mi gobierno, eso será hecho en los 2 primeros años. Y yo sé cómo hacerlo porque lo he hecho antes y en otros países. También es criticado por el hecho de haber sido, entre comillas, secuestrado por el partido por el que postula Avanza País, el cual exigió cupos que superarían la mitad de sus postulantes al Congreso, conformando una bancada que, llegado el momento, se le podría voltear y hasta vacarlo. La labor de decidir quién entra, quién no entra, quién podría, ha sido gente en la cual yo tengo confianza. Uno es Miguel Vega Alvear. Y yo me he guiado sobre un grupo de personas allegadas a mí que saben cuáles son los criterios que yo comparto con ellos. O sea, no es que, honestidad. no es que se lo hayan almorzado en la repartición de cupos. No, a mí no me han almorzado nada porque yo no he escogido un solo candidato. ¿No habrían problemas con Avanza País entonces en un eventual gobierno? No habría absolutamente ningún problema porque todo el mundo, yo tengo un planteamiento. ¿No lo podrían abandonar una vez que se en el poder y lo vacan? Ah, pues eso vaya usted a saber si a uno lo abandonan o no lo abandonan. Todos estamos apuntando, a pesar de venir de distintos lugares, todos estamos apuntando en la misma dirección. Pero la semana antepasada en Arequipa, uno de sus correligionarios postulante al Congreso, Julio Sumerinde, lo trató muy mal. Yo no tengo temor de decir, usted es un pobre hijo de puta, Hernando de Soto, y lo estoy grabando, y yo lo estoy grabando. No.
Eso es lo que se merece. Me van a insultar de todas maneras. Me van a sacar pero era de Avanza País el señor. Sí, increíble, ¿no? Pero era una persona que entiendo yo, por lo que me han contado, había sido una parte importante de la financiación de la campaña local, es decir, compró los tarros de pintura, etcétera. Y cuando yo llegué a Arequipa, como yo no reconocía toda esta multitud de gente que nos rodeaba, unos se me acercaron más y se sintió el hombre desplazado. Y efectivamente hubo un insulto, una sacada de mamita, habrán otras, estoy perfectamente preparado para eso, es parte de hacer política en este país, y si usted ve las elecciones de Estados Unidos, Trump o una elección inglesa, es parte del juego. ¿Cuál es su propuesta respecto a la numerosa comunidad venezolana en nuestro país? Una vez que nosotros hemos aceptado un venezolano honrado, honesto, vamos a hacer exactamente la misma cosa que hicieron los venezolanos con nosotros. Está acá y bienvenido. Pero sí vamos a sacar a los delincuentes, número uno. Número dos, que es muy importante, ¿cómo lo hacemos? Que era su pregunta anterior. Entonces sabemos que el Estado peruano y concretamente las Fuerzas Armadas producen 4.000 a 8.000 distintas personas que están preparadas y estudian para servir como reservistas, para ser reenganchados, y los desaprovechamos. Todos estos serán bienvenidos a crear un cuerpo que vigile fronteras y que nos permite tratar de ver entre los venezolanos, junto con comités de autodefensa, con las autoridades venezolanas o los líderes locales, quién entre ellos, porque ellos tampoco los quieren, quién quiere vivir con un gángster, quiénes son, dónde están, y vamos a descriminalizar el Perú. De Soto es considerado por muchos como uno de los candidatos filofujimoristas. Sin embargo, ha empezado a ser atacado por sectores conservadores por estar dispuesto a conversar sobre el enfoque de igualdad de género, el matrimonio igualitario o el aborto. Siempre temas controversiales en un país tan conservador como el Perú. Para salir de este entrampamiento, el sofisticado de Soto propone una fórmula igualmente controversial y hasta insuficiente: referéndums. La idea de la democracia no es que vote todo el mundo, sino vote los que tienen opinión. En base a eso es donde yo voy a decidir qué políticas de género se hace, pero no lo voy a hacer solo. Es un asunto controversial y es un asunto de conciencia. Yo estoy abierto a escuchar a los peruanos, y la idea de la democracia no es para que el dictador sea un elegido. La razón por la cual se cumplen las leyes en los países desarrollados no es siempre porque son disciplinados. El referéndum lo que hace es recoger el resultado de todas esas movilizaciones callejeras que no estarán prohibidas. La idea es que no se resuelva por la sangre o por pedradas en la calle, y se resuelva por un voto informado y consciente. ¿Cuál sería su gran fórmula para solucionar el problema minero, los proyectos paralizados, miles de millones de dólares y los más de 200 conflictos sociales en el territorio nacional? Va a respetar la consulta previa. La idea es, ¿qué ocurre si usted es una persona pobre en el Perú, que hoy día dominan la gran parte de la superficie del país, ¿no es cierto? ¿A qué derecho tiene usted si lo que tiene debajo del suelo, que es parte de una concesión, al pasar por su puerta, por eso pasaporte, pasar por la puerta, tiene usted derecho a cobrar un precio solamente nacional, que es pequeño, o puede usted cobrar un precio internacional que es marcado, que es definido por los mercados globales? Nuestra propuesta es, ellos tienen derecho a precios globales, eso es la única diferencia. Y va usted a ver que si llega, más bien el señor Lescano, ahí está un reto. Esperemos 2 o 3 semanas y tenemos el debate en territorio minero, que es el suyo y el mío. Yo soy también de Arequipa, eres de Puno. Vamos a discutirlo en los 2 lugares. Si él entra con sus propuestas, no vuelve a entrar $1 al Perú. Y los que serán peor castigados van a ser los mineros mayoritarios del Perú, que son los informales. Cuando entremos a pelearnos el voto de los mineros informales del Perú, yo le aseguro que barremos con Lescano. Es tan corto el tiempo en la televisión y son tan largas las respuestas de De Soto. Ya veremos si su estrategia funciona. Ganas, inteligencia y vanidad no le faltan.
presidente es la única esperanza. Hernando de Soto. Abogado y catedrático de Derecho Penal y conferencista en diversas universidades del país. Fue congresista en el 2011. Está cansado ya, ¿cómo hacerlo? Es el mejor. Pondrá dinero en tu bolsillo, así de fácil y de sencillo. Pondrá dinero en tu bolsillo, así de fácil y de sencillo. ¿Qué haría yo si tuviera capital? ¿Qué haría yo si tuviera capital? Hernando de Soto sabe cómo hacerlo. Sube y al tren de Abogado y catedrático de Derecho Penal. ¿Qué haría yo si tuviera capital? ¿Qué haría yo si tuviera capital? Hernando de Soto sabe cómo hacerlo. Sube y al tren de Avanza país. Continuamos en Cuarto Poder y cada tanto el tablero electoral se reacomoda. La última sorpresa ha sido este primer lugar que le otorga IEP en la última encuesta Johnny Lescano, la última fotografía del momento. Pero la carrera electoral puede pararnos muchas sorpresas y esta semana René Gastelumendi conversó con Hernando de Soto, el candidato de Avanza para el País, quien nos presenta a un gabinete de oposición. ¿Qué es un gabinete de oposición? Vean la entrevista con el candidato de Avanza País, el economista Hernando de Soto. Y usted es menor que Biden, ¿no? Justo por ahí. O sea, para lo que dice que usted está, entre comillas, muy mayor para la presidencia, que podría ser otro PPK, Biden es... Estoy en mi punto para ser presidente. A sus 79 años, Hernando de Soto, uno de los intelectuales peruanos más reconocidos del mundo, sabe que su sueño de ser presidente lo confronta con el COVID. Sabe que en esta campaña está en desventaja respecto de sus competidores. Sabe que se puede contagiar e incluso morir. Pero allí sigue el candidato de Avanza País, a pesar del riesgo. ¿Es frustrante competir con esa desventaja que no depende de usted? Claro, es más que frustrante. Estoy jugando entre la vida y la muerte. Por eso yo sé que hubo una iniciativa propuesta hace tiempo por personas que conocemos mutuamente con el presidente Sagasti, de que todos aquellos que se lanzaban a la presidencia de la República y sus allegados deberían estar en condiciones de igualdad y deberían ser vacunados. En mi caso, con un cierto sobrepeso, me pone en una situación de desventaja, claro. Y en muchos casos no me permite acercarme a la gente para tener la interlocución que es necesaria para competir bien en una elección. Claro, es un problema. Es por eso que le pide al presidente Sagasti que los candidatos sean vacunados tal como lo hicieron con él. Y la gente considera que cuando uno no se acerca, uno es un sobrado, un distante. No, nos ponen... Yo diría, si me permiten los otros candidatos, ser vocero para ellos, que el presidente Sagasti, así como él se ha vacunado, no es solamente que ha sido el primero, él deberá darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados y que para lograr una elección justa, en igualdad de condiciones y un pueblo informado en igualdad de condiciones, debería considerar no solamente los personeros, que es importante, sino los candidatos, claro que sí. Sale poco, pero sale. Y la última de sus salidas fue al local de su partido en el Paseo Colón. Doctor, buenos días. Hernando, presidente. Hernando, presidente. Una vez adentro presentó lo que él denomina un gabinete en la sombra para, dizque, ayudar a Sagasti en esta guerra contra el COVID. Ahí estaban Marco Miyashiro como ministro del Interior, Francisco Tudela como canciller y Miguel Vega Alviar como ministro de Economía, entre otros. El persistente mensaje era permitir a los privados comercializar las vacunas, a pesar de que por ahora casi todos los laboratorios solo negocian con estados. ¿Por qué prefirió Francisco Tudela ir con De Soto y no con su amigo Rafael López Aliaga? Yo conozco a Hernando desde 1983, somos amigos de muchos años. Conozco la consistencia de sus ideas, conozco su trabajo de campo.
pero en lo que se refiere a economía social de mercado, estamos muchísimo más al extremo de la propiedad privada, de la gestión, de la empresa, de lo que puede estar López Aliaga. Para nosotros López Aliaga es la economía del siglo XIX. Su temperatura es normal. Es un pequeño camino, ¿eh? El lugar más seguro para entrevistar a Hernando de Soto es su fabuloso domicilio de Surco. Lo primero, siempre se le achaca una foto con el fallecido tirano libio Muammar Gaddafi para acusarlo de brindar sus servicios intelectuales y famosos planes de formalización incluso a dictadores frente a los cuales Fujimori se queda corto. ¿Ha asesorado dictadores usted? Sí, claro que sí. Pero no se olvide, yo no asesoro en el sentido de dar consejos. A mí me llaman porque ven, este es un señor que se ha dado cuenta que, a diferencia de las nociones tradicionales proletariado capitalista, o una raza versus otra raza, una religión versus otra religión, el señor de Soto ha encontrado dos categorías importantes que las ha definido a su manera, informal y formal. Que sea dictador, que sea demócrata, que esté un poquito entre los dos, que sea teócrata, no importa, usted está ayudando a la gente pobre a entrar adentro. Entonces, para mí, que el jefe que ha tenido la mala suerte de tener un dictador en lugar de alguien democráticamente elegido es absolutamente irrelevante. Yo estoy ahí para ayudar a los pobres que están marginados por el derecho. Hernando de Soto se jacta de no tener un solo juicio o proceso a cuestas, solo algún incidente de comisaría y también solo un pasaporte, el peruano. Para mí la nacionalidad ya no era una cuestión de un documento, la nacionalidad era mi identidad. Y mi hermano, que ha sido subsecretario general de las Naciones Unidas, bajo Pérez de Cuellar, Kofi Annan, Boutros Ghali, me he dado cuenta, conversando con él, que él tampoco tiene otro pasaporte. Y nos hemos preguntado, ¿y por qué no? Porque el Perú es una identidad. Yo no solo he nacido peruano, yo he nacido arequipeño. Desde chico. Una gran crítica a su propuesta formalizadora como propiciadora de riqueza es que sus planes de titular a los informales y a la población pobre para proveerlos de potencial capital son insuficientes y hasta manidos, dada la complejidad del sistema bancario. Uno de los grandes aciertos del gobierno de Fujimori fue efectivamente aceptar nuestros programas para titular. Usted sabe que nosotros los hicimos. Pero su grave error fue no aceptar lo que nosotros dijimos en el mismo preámbulo de la ley de COFOPRI, que es que no bastaba el título, había que poder capitalizarlo. Por eso es que yo, entre otras cosas, me he lanzado, porque mi temor es que venga Keiko y diga, oye, vamos a seguir titulando. Eso no basta. Para entrar al mercado de capitales no basta el título peruano, sino requiere 7 certificados más que ni Keiko ni su papá, cuando estuvieron en el gobierno, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, se los han dado los propios mineros a pesar de habérselos prometido. En el caso de mi gobierno, eso será hecho en los 2 primeros años. Y yo sé cómo hacerlo porque lo he hecho antes y en otros países. También es criticado por el hecho de haber sido, entre comillas, secuestrado por el partido por el que postula Avanza País, el cual exigió cupos que superarían la mitad de sus postulantes al Congreso, conformando una bancada que, llegado el momento, se le podría voltear y hasta vacarlo. La labor de decidir quién entra, quién no entra, quién podría, ha sido gente en la cual yo tengo confianza. Uno es Miguel Vega Alvear. Y yo me he guiado sobre un grupo de personas allegadas a mí que saben cuáles son los criterios que yo comparto con ellos. O sea, no es que, honestidad. no es que se lo hayan almorzado en la repartición de cupos. No, a mí no me han almorzado nada porque yo no he escogido un solo candidato. ¿No habrían problemas con Avanza País entonces en un eventual gobierno? No habría absolutamente ningún problema porque todo el mundo, yo tengo un planteamiento. ¿No lo podrían abandonar una vez que estén en el poder y lo vacan? Ah, pues eso vaya usted a saber si a uno lo abandonan o no lo abandonan. Todos estamos apuntando, a pesar de venir de distintos lugares, todos estamos apuntando en la misma dirección. Pero la semana antepasada en Arequipa, uno de sus correligionarios postulante al Congreso, Julio Sumerinde, lo trató muy mal. Yo no tengo temor de decir, usted es un pobre hijo de puta, Hernando de Soto, y lo estoy grabando, y yo lo estoy grabando. Eso es lo que se merece. Me van a insultar de todas maneras.
Me van a sacar pero era de Avanza País el señor. Sí, increíble, ¿no? Pero era una persona que entiendo yo, por lo que me han contado, había sido una parte importante de la financiación de la campaña local, es decir, compró los tarros de pintura, etcétera. Y cuando yo llegué a Arequipa, como yo no reconocía toda esta multitud de gente que nos rodeaba, unos se me acercaron más y se sintió el hombre desplazado. Y efectivamente hubo un insulto, una sacada de mamita, habrán otras, estoy perfectamente preparado para eso, es parte de hacer política en este país, y si usted ve las elecciones de los Estados Unidos, Trump o una elección inglesa, es parte del juego. ¿Cuál es su propuesta respecto a la numerosa comunidad venezolana en nuestro país? Una vez que nosotros hemos aceptado un venezolano honrado, honesto, vamos a hacer exactamente la misma cosa que hicieron los venezolanos con nosotros. Está acá y bienvenido. Pero sí vamos a sacar a los delincuentes, número uno. Número dos, que es muy importante, ¿cómo lo hacemos? Que era su pregunta anterior. Entonces sabemos que el Estado peruano y concretamente las Fuerzas Armadas producen 4.000 a 8.000 distintas personas que están preparadas y estudian para servir como reservistas, para ser reenganchados, y los desaprovechamos. Todos estos serán bienvenidos a crear un cuerpo que vigile fronteras y que nos permite tratar de ver entre los venezolanos, junto con comités de autodefensa, con las autoridades venezolanas o los líderes locales, quién entre ellos, porque ellos tampoco los quieren, quién quiere vivir con un gángster, quiénes son, dónde están, y vamos a descriminalizar el Perú. De Soto es considerado por muchos como uno de los candidatos filofujimoristas. Sin embargo, ha empezado a ser atacado por sectores conservadores por estar dispuesto a conversar sobre el enfoque de igualdad de género, el matrimonio igualitario o el aborto. Siempre temas controversiales en un país tan conservador como el Perú. Para salir de este entrampamiento, el sofisticado de Soto propone una fórmula igualmente controversial y hasta insuficiente: referéndums. La idea de la democracia no es que vote todo el mundo, sino vote los que tienen opinión. En base a eso es donde yo voy a decidir qué políticas de género se hace, pero no lo voy a hacer solo. Es un asunto controversial y es un asunto de conciencia. Yo estoy abierto a escuchar a los peruanos, y la idea de la democracia no es para que el dictador sea un elegido. La razón por la cual se cumplen las leyes en los países desarrollados no es siempre porque son disciplinados. El referéndum lo que hace es recoger el resultado de todas esas movilizaciones callejeras que no estarán prohibidas. La idea es que no se resuelva por la sangre o por pedradas en la calle, y se resuelva por un voto informado y consciente. ¿Cuál sería su gran fórmula para solucionar el problema minero, los proyectos paralizados, miles de millones de dólares y los más de 200 conflictos sociales en el territorio nacional? Va a respetar la consulta previa. La idea es, ¿qué ocurre si usted es una persona pobre en el Perú, que hoy día dominan la gran parte de la superficie del país, ¿no es cierto? ¿A qué derecho tiene usted si lo que tiene debajo del suelo, que es parte de una concesión, al pasar por su puerta, por eso pasaporte, pasar por la puerta, tiene usted derecho a cobrar un precio solamente nacional, que es pequeño, o puede usted cobrar un precio internacional que es marcado, que es definido por los mercados globales? Nuestra propuesta es, ellos tienen derecho a precios globales. Eso es la única diferencia. Y va usted a ver que si llega, más bien el señor Lescano, ahí está un reto. Esperemos 2 o 3 semanas y tenemos el debate en territorio minero, que es el suyo y el mío. Yo soy también de Arequipa, él es de Puno. Vamos a discutirlo en los 2 lugares. Si él entra con sus propuestas, no vuelve a entrar $1 al Perú, y los que serán peor castigados van a ser los mineros mayoritarios del Perú, que son los informales. Cuando entremos a pelearnos el voto de los mineros informales del Perú, yo le aseguro que barremos con Lescano. Es tan corto el tiempo en la televisión y son tan largas las respuestas de De Soto. Ya veremos si su estrategia funciona. Ganas, inteligencia y vanidad no le faltan.
Continuamos en Cuarto Poder y cada tanto el tablero electoral se reacomoda. La última sorpresa ha sido este primer lugar que le otorga IEP en la última encuesta Johnny Lescano, la última fotografía del momento. Pero la carrera electoral puede pararnos muchas sorpresas y esta semana René Gastelumendi conversó con Hernando de Soto, el candidato de Avanza para el País, quien nos presenta a un gabinete de oposición. ¿Qué es un gabinete de oposición? Vean la entrevista con el candidato de Avanza País, el economista Hernando de Soto. Y usted es menor que Biden, ¿no? Justo por ahí. O sea, para lo que dice que usted está, entre comillas, muy mayor para la presidencia, que podría ser otro PPK, Biden es... Estoy en mi punto para ser presidente. A sus 79 años, Hernando de Soto, uno de los intelectuales peruanos más reconocidos del mundo, sabe que su sueño de ser presidente lo confronta con el COVID. Sabe que en esta campaña está en desventaja respecto de sus competidores. Sabe que se puede contagiar e incluso morir. Pero allí sigue el candidato de Avanza País, a pesar del riesgo. ¿Es frustrante competir con esa desventaja que no depende de usted? Claro, es más que frustrante. Estoy jugando entre la vida y la muerte. Por eso yo sé que hubo una iniciativa propuesta hace tiempo por personas que conocemos mutuamente con el presidente Sagasti, de que todos aquellos que se lanzaban a la presidencia de la República y sus allegados deberían estar en condiciones de igualdad y deberían ser vacunados. En mi caso, con un cierto sobrepeso, me pone en una situación de desventaja, claro. Y en muchos casos no me permite acercarme a la gente para tener la interlocución que es necesaria para competir bien en una elección. Claro, es un problema. Es por eso que le pide al presidente Sagasti que los candidatos sean vacunados tal como lo hicieron con él. Y la gente considera que cuando uno no se acerca, uno es un sobrado, un distante. No, nos ponen, yo diría, si me permiten los otros candidatos, ser vocero para ellos, que el presidente Sagasti, así como él se ha vacunado, no es solamente que ha sido el primero, él deberá darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados y que para lograr una elección justa, en igualdad de condiciones y un pueblo informado en igualdad de condiciones, debería considerar no solamente los personeros, que es importante, sino los candidatos, claro que sí. Sale poco, pero sale. Y la última de sus salidas fue al local de su partido en el Paseo Colón. Doctor, buenos días. Hernando, presidente. Hernando, presidente. Una vez adentro presentó lo que él denomina un gabinete en la sombra para, dizque, ayudar a Sagasti en esta guerra contra el COVID. Ahí estaban Marco Miyashiro como ministro del Interior, Francisco Tudela como canciller y Miguel Vega Alvear como ministro de Economía, entre otros. El persistente mensaje era permitir a los privados comercializar las vacunas, a pesar de que por ahora casi todos los laboratorios solo negocian con estados. ¿Por qué prefirió Francisco Tudela ir con De Soto y no con su amigo Rafael López Aliaga? Yo conozco a Hernando desde 1983, somos amigos de muchos años. Conozco la consistencia de sus ideas, conozco su trabajo de campo. Pero en lo que se refiere a economía social de mercado, estamos muchísimo más al extremo de la propiedad privada, de la gestión de la empresa, de lo que puede estar López Aliaga. Para nosotros López Aliaga es la economía del siglo XIX. Su temperatura es normal. Es un pequeño camino, ¿eh? El lugar más seguro para entrevistar a Hernando de Soto es su fabuloso domicilio de Surco. Lo primero, siempre se le achaca una foto con el fallecido tirano libio Muammar Gaddafi para acusarlo de brindar sus servicios intelectuales y famosos planes de formalización, incluso a dictadores frente a los cuales Fujimori se queda corto. ¿Ha asesorado dictadores usted? Sí, claro que sí. Pero no se olvide, yo no asesoro en el sentido de dar consejos. A mí me llaman porque ven, este es un señor que se ha dado cuenta que, a diferencia de las nociones tradicionales proletariado capitalista, o una raza versus otra raza, una religión versus otra religión,
El señor de Soto ha encontrado dos categorías importantes que las ha definido a su manera, informal y formal. Que sea dictador, que sea demócrata, que esté un poquito entre los dos, que sea teócrata, no importa, usted está ayudando a la gente pobre a entrar adentro. Entonces, para mí, que el jefe que ha tenido la mala suerte de tener un dictador en lugar de alguien democráticamente elegido es absolutamente irrelevante. Yo estoy ahí para ayudar a los pobres que están marginados por el derecho. Hernando de Soto se jacta de no tener un solo juicio o proceso a cuestas, solo algún incidente de comisaría y también solo un pasaporte, el peruano. Para mí la nacionalidad ya no era una cuestión de un documento, la nacionalidad era mi identidad. Y mi hermano, que ha sido subsecretario general de las Naciones Unidas, bajo Pérez de Cuellar, Kofi Annan, Boutros Boutros-Ghali, me he dado cuenta, conversando con él, que él tampoco tiene otro pasaporte. Y nos hemos preguntado, ¿y por qué no? Porque el Perú es una identidad. Yo no solo he nacido peruano, yo he nacido arequipeño. Desde chico. Una gran crítica a su propuesta formalizadora como propiciadora de riqueza es que sus planes de titular a los informales y a la población pobre para proveerlos de potencial capital son insuficientes y hasta manidos, dada la complejidad del sistema bancario. Uno de los grandes aciertos del gobierno de Fujimori fue efectivamente aceptar nuestro programa para titular. Usted sabe que nosotros los hicimos. Pero su grave error fue no aceptar lo que nosotros dijimos en el mismo preámbulo de la ley de COFOPRI, que es que no bastaba el título, había que poder capitalizarlo. Por eso es que yo, entre otras cosas, me he lanzado, porque mi temor es que venga Keiko y diga, oye, vamos a seguir titulando. Eso no basta. Para entrar al mercado de capitales no basta el título peruano, sino requiere 7 certificados más que ni Keiko ni su papá, cuando estuvieron en el gobierno, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, se los han dado los propios mineros a pesar de habérselos prometido. En el caso de mi gobierno, eso será hecho en los 2 primeros años. Y yo sé cómo hacerlo porque lo he hecho antes y en otros países. También es criticado por el hecho de haber sido, entre comillas, secuestrado por el partido por el que postula Avanza País, el cual exigió cupos que superarían la mitad de sus postulantes al Congreso, conformando una bancada que, llegado el momento, se le podría voltear y hasta vacarlo. La labor de decidir quién entra, quién no entra, quién podría, ha sido gente en la cual yo tengo confianza. Uno es Miguel Vega Albián. Y yo me he guiado sobre un grupo de personas allegadas a mí que saben cuáles son los criterios que yo comparto con ellos. O sea, no es que, honestidad. No es que se lo hayan almorzado en la repartición de cupos. No, a mí no me han almorzado nada porque yo no he escogido un solo candidato. ¿No habrían problemas con Avanza País entonces en un eventual gobierno? No habría absolutamente ningún problema porque todo el mundo, yo tengo un planteamiento. ¿No lo podrían abandonar una vez que se en el poder y lo vacan? Ah, pues eso vaya usted a saber si a uno lo abandonan o no lo abandonan. Todos estamos apuntando, a pesar de venir de distintos lugares, todos estamos apuntando en la misma dirección. Pero la semana antepasada en Arequipa, uno de sus correligionarios postulante al Congreso, Julio Sumerinde, lo trató muy mal. Yo no tengo temor de decir, usted es un pobre hijo de puta, Hernando de Soto, y lo estoy grabando, y yo lo estoy grabando. Eso es lo que se merece. Me van a insultar de todas maneras. Me van a sacar pero era de Avanza País el señor. Sí, increíble, ¿no? Pero era una persona que entiendo yo, por lo que me han contado, había sido una parte importante de la financiación de la campaña local, es decir, compró los tarros de pintura, etcétera. Y cuando yo llegué a Arequipa, como yo no reconocía toda esta multitud de gente que nos rodeaba, unos se me acercaron más y se sintió el hombre desplazado. Y efectivamente hubo un insulto, una sacada de mamita, habrán otras, estoy perfectamente preparado para eso, es parte de hacer política en este país, y si usted ve las elecciones de los Estados Unidos, Trump, o una elección inglesa, es parte del juego. ¿Cuál es su propuesta respecto a la numerosa comunidad venezolana en nuestro país? Una vez que nosotros hemos aceptado un venezolano honrado, honesto, vamos a hacer exactamente la misma cosa que hicieron los venezolanos con nosotros. Está acá y bienvenido. Pero sí vamos a sacar a los delincuentes, número 1. Número 2, que es muy importante,
cómo lo hacemos, que era su pregunta anterior. Entonces sabemos que el Estado peruano y concretamente las Fuerzas Armadas producen 4.000 a 8.000 distintas personas que están preparadas y estudian para servir como reservistas, para ser reenganchados, y los desaprovechamos. Todos estos serán bienvenidos a crear un cuerpo que vigile fronteras y que nos permite tratar de ver entre los venezolanos, junto con comités de autodefensa, con las autoridades venezolanas o los líderes locales, quién entre ellos, porque ellos tampoco los quieren, quién quiere vivir con un gángster, quiénes son, dónde están, y vamos a descriminalizar el Perú. De Soto es considerado por muchos como uno de los candidatos filofujimoristas. Sin embargo, ha empezado a ser atacado por sectores conservadores por estar dispuesto a conversar sobre el enfoque de igualdad de género, el matrimonio igualitario o el aborto. Siempre temas controversiales en un país tan conservador como el Perú. Para salir de este entrampamiento, el sofisticado de Soto propone una fórmula igualmente controversial y hasta insuficiente: referéndums. La idea de la democracia no es que vote todo el mundo, sino vote los que tienen opinión. En base a eso es donde yo voy a decidir qué políticas de género se hace, pero no lo voy a hacer solo. Es un asunto controversial y es un asunto de conciencia. Yo estoy abierto a escuchar a los peruanos, y la idea de la democracia no es para que el dictador sea un elegido. La razón por la cual se cumplen las leyes en los países desarrollados no es siempre porque son disciplinados. El referéndum lo que hace es recoger el resultado de todas esas movilizaciones callejeras, que no estarán prohibidas. La idea es que no se resuelva por la sangre o por pedradas en la calle, y se resuelva por un voto informado y consciente. ¿Cuál sería su gran fórmula para solucionar el problema minero, los proyectos paralizados, miles de millones de dólares y los más de 200 conflictos sociales en el territorio nacional? Va a respetar la consulta previa. La idea es, ¿qué ocurre si usted es una persona pobre en el Perú, que hoy día dominan la gran parte de la superficie del país, ¿no es cierto? ¿A qué derecho tiene usted si lo que tiene debajo del suelo, que es parte de una concesión, al pasar por su puerta, por eso pasaporte, pasar por la puerta, tiene usted derecho a cobrar un precio solamente nacional, que es pequeño, o puede usted cobrar un precio internacional que es marcado, que es definido por los mercados globales? Nuestra propuesta es, ellos tienen derecho a precios globales. Eso es la única diferencia. Y va usted a ver que si llega, más bien el señor Lescano, está un reto. Esperemos 2 o 3 semanas y tenemos el debate en territorio minero, que es el suyo y el mío. Yo soy también de Arequipa, eres de Puno. Vamos a discutirlo en los 2 lugares. Si él entra con sus propuestas, no vuelve a entrar $1 al Perú. Y los que serán peor castigados van a ser los mineros mayoritarios del Perú, que son los informales. Cuando entremos a pelearnos el voto de los mineros informales del Perú, yo le aseguro que barremos con Lescano. Es tan corto el tiempo en la televisión y son tan largas las respuestas de Soto. Ya veremos si su estrategia funciona. Ganas, inteligencia y vanidad no le faltan. Queridos compatriotas, en mi gobierno habrá espacio para todos, para que crezcamos todos. La verdad es que necesitamos tanto de la minería como de la agricultura. Por eso, junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros las certificaciones que necesitan, para que al igual que esos mineros tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses globales, y aprovechar sus certificaciones para identificarse a nivel nacional e internacional y acceder al crédito y formar capital para desarrollar su agricultura, si es que eso prefieren. No habrán exclusiones. Sabemos cómo hacer eso. Sabemos. Queridos compatriotas,
Este año pondré al alcance de las pequeñas empresas un mercado de 5.000 millones de dólares. Las MIPES tendrán por adelantado todo lo que necesitan para acceder a este gran mercado. Nosotros sabemos cómo hacer esto. Sabemos. Queridos compatriotas, las clases populares del Perú, los llamados CDE, tienen un capital potencial que hasta ahora no se aprovecha. Viviendas con un valor de 80.000 millones de dólares, taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3.500 millones de dólares, 2.300.000 MIPES que generan 45.000 millones de ingresos anuales. Sin embargo, todo este capital está adormecido porque sus dueños no tienen los instrumentos, tales como fusionarse e integrar cadenas productivas que les permitirían acceder a créditos baratos y formar capital. Durante el primer año de mi gobierno tendrán esos instrumentos y podrán crecer. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Sabemos.